Buenos días a todos. ¿Están todos felices? ¿Son las personas más felices del mundo? Vamos a ver la palabra de Dios. San Lucas capítulo 15, por favor. Vamos a leer del versículo 20 al versículo 23 de San Lucas capítulo 15. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadle, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En más de 30 prisiones alrededor del mundo estoy dirigiendo el programa de la formación de la mentalidad de los privados de libertad. En el caso del país de Ruanda, aproximadamente hay 250 centros penitenciarios, cárceles. En la India, hay aproximadamente 1.300 cárceles. En Kenia, aproximadamente hay 230 cárceles. Corea del Sur tiene aproximadamente 50 cárceles. ¿Cómo pudimos iniciar con esta educación en las cárceles para los privados de libertad? Eso quiero profundizar en esta mañana. Cuando educamos a los privados de libertad, hay ciertos fundamentos que debemos enseñarles. Desde antier y ayer estamos aprendiendo acerca de estas bases. En primer lugar, nosotros mismos debemos ser felices. A partir de ese momento podemos transmitirle esa felicidad a los privados de libertad. Ya que todos nuestros programas tienen un fundamento cristiano, debemos conocer con exactitud cómo se recibe la salvación, el perdón de los pecados, y cómo estos privados de libertad también pueden recibir la salvación y poder ir al cielo santo. Eso les queremos enseñar a ellos también en forma exacta y precisa. Pero si un ciego guía a otro ciego, los ambos caen en el hoyo. Si yo no he recibido la salvación en forma precisa, entonces es muy difícil para mí enseñarle a otra persona. Entonces en este momento estamos hablando de las bases, los fundamentos de este tipo de educación. Y hoy en día quiero hablar de este asunto. Ese es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del saber escuchar. ¿Cómo aprender a escuchar? Le toma a una persona 3 años aprender a hablar.
pero 60 años para aprender a escuchar correctamente. Ya que solo porque tengamos oídos no quiere decir que estamos escuchando en forma exacta. Oímos, pero si nuestro corazón no está escuchando, entonces es lo mismo que ser sordo. Entonces hay diferentes niveles para aprender a escuchar. El primer nivel es básicamente ignorar lo que se nos dice. Hay 5 diferentes niveles en cuanto a calidad de la escucha. No importa lo que otra persona nos esté diciendo, no tenemos absolutamente ningún interés en ese tema y únicamente hablamos de lo que nosotros tenemos interés. Ese nivel es básicamente ser una persona que ignora a los demás. El segundo nivel es básicamente pretender que se está escuchando. Sí, se está oyendo, pero no hay un interés en el contenido de lo que la otra persona nos está transmitiendo. Y después de que la persona terminó de hablar, no tenemos la menor idea de qué fue lo que dijo. Muchas veces estamos en ese nivel. Entonces, aunque estemos aquí durante 1 hora y 20 minutos, pero al tener una conversación después de esa charla de 1 hora y 20 minutos, vemos que a algunas personas no les penetró el corazón del expositor, especialmente con respecto a escuchar la palabra de Dios. Si se escucha al sermón, la prédica en forma precisa, todas tus dudas, inquietudes se tienen que solucionar. Esa fue la persona que escuchó en forma precisa. Pero si usted escuchó y sus preocupaciones aún siguen vigentes, quiere decir que usted no escuchó detenidamente. Entonces eso quiere decir que uno está pretendiendo que escuchó. El tercer nivel es un tipo de oír en forma selectiva. Sí, está escuchando. Entonces solamente se oyen o se escuchan las partes que me interesan. Únicamente se escucha lo que yo quiero escuchar. Eso es básicamente escuchar en forma selectiva. El cuarto nivel es escuchar atentamente a otra persona. Entonces, en esos casos existe contacto visual con el expositor. Hay también interés en lo que la otra persona está diciendo. Entonces se está muy atento a lo que la otra persona está diciendo. Y el quinto nivel de la escucha es escuchar en una forma empática, con empatía. Es el nivel más alto de saber escuchar. Escuchar con empatía. No solamente está escuchando a la otra persona, sino que está buscando conocer el corazón del expositor y de palpar el corazón de la otra persona. Hoy vamos a hablar acerca de escuchar con empatía, el nivel más alto de escucha. Cuando escuchamos la palabra de Dios, necesitamos tener este nivel de escuchar con empatía. De esa manera, el corazón de Dios va a ser transmitido a nuestro corazón y todos nuestros problemas y nuestras dificultades se van a solucionar. Cuando nuestro corazón se encuentra con el corazón de Dios, nuestras preocupaciones se van a disipar y a resolver. Entonces, no solo esa persona está oyendo la palabra de Dios, sino que ha podido recibir el corazón de Dios.
escuché que el idioma coreano es difícil, las expresiones. Solamente escuchando no se puede captar el corazón de la persona que habla. El inglés es un lenguaje, un idioma sencillo. Únicamente escuchando las palabras se puede entender el corazón de otra persona. Pero en coreano, usted puede utilizar la misma expresión, por ejemplo, mis padres, ellos crecieron en el campo y siempre pasaban maldiciendo, diciendo malas palabras. Entonces es un tipo de insulto, de ofensa grave. Pero yo nunca me molesté cuando mis padres me llamaban de esa manera. Entonces le decían, por ejemplo, hijo de perro. Entonces alguien se molesta mucho. Pero cuando usted viene a Corea, entender ese tipo de expresión es muy importante. Sin que entender el corazón, solo oyendo las palabras, alguien podría enojarse mucho. Cuando mi madre me insultaba, ni una vez me molesté cuando ella me insultaba. ¿Saben por qué? Porque yo conocía el corazón de mi madre. Ella estaba llena y repleta de amor. Entonces ella me insultaba. Así son las mamás en el campo. Aunque recibía esos insultos, me sentía bien. No solo recibía las palabras que ella estaba hablando, no solo estaba oyendo las palabras, sino que estaba percibiendo el corazón de mi madre. No sé si los extranjeros podrán conocer, entender esto bien. A veces ver las acciones. Sí, no solo se basa en las acciones y en las palabras. Cuando hay personas que hablan así, hay un corazón que está escondido detrás de las palabras que se hablan. ¿Saben quién es ese hombre? Él es mi padre. En 1987 entré en la prisión. Por robo y homicidio fui condenado a cadena perpetua. Después mi condena se redujo a 15 años de cárcel. En el momento en que recibí la sentencia de la cadena perpetua, tenía a mi padre. Mi padre era alcohólico. Mi padre siempre estaba borracho y siempre estaba tomando alcohol. Entonces, cuando él regresaba borracho, entonces él destrozaba la casa, golpeaba a mi madre. Y él tenía, digamos, muy mal carácter cuando se emborrachaba. Él compraba gasolina y, por ejemplo, prendía en fuego el techo. Nuestra casa estaba hecho el techo de paja. Entonces él quemaba el techo de nuestra casa. Si usted veía el techo de nuestra casa, siempre estaba quemado a causa de mi padre. Y mi casa estaba contiguo al camino que va hacia la escuela. Entonces, todos mis amigos cuando iban camino a la escuela veían la casa nuestra.
Y mis amigos siempre se reían de mí en la escuela. Escuché que su casa está quemando otra vez. ¿Por qué se quema tan seguidamente su casa? Y yo odiaba escuchar esto. Me enojaba tanto eso. Y mientras eso sucedía más, mi papá y yo nos convertimos en enemigos. Nunca le llamé padre. Si mi padre llegaba a la casa, entonces yo salí de la casa. Y cuando mi padre salía de la casa, yo regresaba. No teníamos ningún tipo de comunicación. Yo no consideraba que mi padre fuera una persona. Era como si fuera un animal para mí. Debido a mi papá, nuestra casa vive en una manera muy miserable. Durante 24 años yo viví con esa mentalidad. Nunca voy a ser como mi papá. Yo preferiría morirme a vivir como vivía mi padre. ¿Saben? Y después de 24 años, vuelvo a ver mi vida y me encontré en la cárcel por robo, homicidio y también tenía una pena de muerte. El pensamiento que entró en mi corazón fue, pude comprender a mi padre. ¿Por qué? Porque el padre que yo desprecié en este mundo no quería terminar viviendo como él, pero me convertí en una persona peor que mi padre. Sí, mi padre era alcohólico, pero nunca fue a la cárcel. Sí, mi padre estaba borracho, pero él nunca robó. Sí, mi padre se emborrachaba, pero nunca cometió homicidio. Entonces yo me convertí en una persona peor que mi padre. Y un día, cuando recibí la condena de muerte, sí, entonces salí de la prisión para ir a la última sesión ante el tribunal, ante el juicio. Sí, entonces estamos esposados cuando subimos al bus de la policía y llegamos a la estación. Y cuando estaba pasando por el pasillo, en la entrada de la estación, vi a alguien que me era familiar y estaba sosteniendo el pantalón de uno de los guardas y estaba en sus rodillas y estaba llorando. Maestro, estaba llorando. ¿Qué pecado cometió mi padre? Por favor, salve a mi hijo. Mi hijo no tiene ningún pecado. Si tiene pecado, entonces me pertenece a mí. Por favor, salve a mi hijo. ¿Quién era ese hombre arrodillando? Era mi padre. Esa fue la primera vez que vi otra faceta de mi padre. En mi padre que se quedaba en mi memoria, era alcohólico, destruyó nuestro hogar, hizo nuestro hogar miserable, molestaba a mi madre, era peor que un animal. Pero un día, 23 años después, cuando estaba en la corte, frente al tribunal, vi una faceta de mi padre que yo nunca había podido ver. Un cambio de 180 grados. ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Era mi padre. Y, y después del juicio, regresé al bus y regresé a la prisión. En mi corazón empecé a sollozar.
Por primera vez durante 23 años pude encontrar el corazón de mi papá. La imagen que tenía era solo de un borracho que arruinó nuestro hogar, que hizo nuestra casa un desastre, que golpeaba a mi madre. Pero ¿quién era ese hombre? Entonces era un hombre distinto al que yo vi en el pasillo de la estación. El hombre que destruyó nuestro hogar y que estaba borracho y que golpeaba a mi madre. Ese no era mi padre. Durante 23 años fui engañado. Yo pensaba que ese era mi padre. Pero el padre que enfrenté cuando estaba enfrente de la corte, cuando su hijo recibió la sentencia de la pena de muerte, estaba en tanto sufrimiento, estaba llorando mi padre, y él se arrodilló delante del guarda, del oficial, y decía, por favor, salve a mi hijo. Ese era mi padre. Y ese día fue que me pude encontrar con el corazón de mi padre. El hombre que había conocido hasta ese momento no era mi padre. Sí, entonces la figura de mi padre que escuché y que vi estaba equivocado. Eso fue un engaño. Cuando llegué a la prisión, le escribí una carta a mi padre. Y a partir de ese momento empezamos a intercambiar correspondencia, mi padre y yo. Y entonces nos volvimos muy cercanos. Las palabras que mi padre hablaba, las acciones que mi padre llevaba a cabo, yo lo juzgaba con base en esas acciones y esas palabras. Yo decía que no era una persona, es como un animal. Así siempre pensaba de él. Pero ese día pude ver la imagen de mi padre y empecé a ver su corazón. Entonces pude palpar el corazón de mi padre. Y un día mi padre conoció a mi madre y se casaron. Los hombres tienen estos pensamientos básicamente. Si uno es despreciado en su trabajo o minimizado, al menos en su casa quiere ser respetado por su esposa y respetado por sus hijos. Y donde se sienten más a gusto y que pueden ser ellos mismos es en su casa. Sí, una vez mi papá, mientras intentaba negociar, se quedó en quiebra 2 veces y perdió toda la posibilidad de sostener nuestro hogar. Entonces, mi madre tuvo que empezar a trabajar en el campo para traer sustento a nuestro hogar. Y como mi padre estaba en quiebra, entonces mi mamá empezó a trabajar en forma muy sufrida y ella entonces estaba siendo la proveedora de nuestro hogar. Entonces mi mamá trabajaba todo el día y estaba frustrada cuando veía a mi padre. Otras mujeres se encontraban con un gran hombre, se encontraban con un hombre diligente que recibe su salario y vivían bien. Pero mi madre tenía un concepto, qué desafortunada de tener un esposo así. Tengo que sufrir tanto con un hombre así. Y mientras mi madre sufría más, el odio hacia mi padre de ella aumentaba. Me casé con el hombre equivocado. Cuando ella regresaba a casa se sentía frustrada, también le insultaba a mi padre. Y mientras que mi padre era despreciado por su esposa en casa, y los niños también estábamos despreciando a papá.
Entonces ya no tiene un lugar donde descansar ese padre de familia. Entonces mi padre se hizo de una amistad y ese amigo se convirtió en alcohol. Cuando tenía dificultades, problemas, mi padre empezó a tomar. Y así fue como terminó convirtiéndose en un alcohólico. Sí, y a la edad de 24 años, su hijo tuvo este incidente y termina en la prisión. Entonces mi padre se sentía tan atormentado dentro de su corazón. Y entonces mi padre se sentía culpable de que su hijo terminase en la prisión. Y había un gran dolor en el corazón de mi padre. Entonces salió del campo y fue a la corte, al edificio de los tribunales, y se arrodillaba delante de los oficiales y les rogaba, les suplicaba, por favor, salve a mi hijo, por favor. Él no tiene ninguna falta. Y si él tiene alguna falta, entonces es mi responsabilidad, es mi culpa. Tenga misericordia de mi hijo. Eso fue lo que dijo mi padre. Y cuando me subí al autobús el autobús de la policía para regresar a la cárcel, pude ver la verdadera figura del corazón de mi padre. Y pude llegar a comprender el corazón de mi padre. A partir de ese momento nos volvimos muy cercanos, muy unidos, siempre intercambiando correspondencia. Muchas veces las palabras nos engañan. Mi padre insultaba y parecía que estaba arruinando nuestro hogar, volvía borracho a la casa. ¿Era la imagen verdadera de mi padre? El que siempre estaba insultando, maldiciendo, causando desastres en la casa. ¿Era esa la verdadera imagen de mi padre? No, esa no era la verdadera imagen de mi padre. Las personas que no pueden comunicarse en su corazón solamente ven las acciones y las palabras, pero no pueden captar el corazón. Por eso uno cierra su corazón y juzga a otros. Entonces es el tipo de persona que nunca ha vivido utilizando su corazón. Esta persona ahí es mi madre. En 1987, cuando ingresé a la prisión, eh, viví en la cárcel durante 16 años. Eso era cuando recibí la condena de cadena perpetua. Mi casa estaba muy adentro en el campo. Si uno quería visitar a su hijo, entonces mi madre tenía que subirse a un bote, tenía que trasladarse durante 1 hora en bote para llegar a tierra firme. Después tenía que tomar un tren en el campo y le tomaba todo el día para llegar a la ciudad de Daegu. Entonces no podía regresar ella el mismo día. Le tomaba 2 o 3 días para venir a visitarme y poder regresar. Tiene que subirse a un bote, ir al tren, subirse en el tren. Y entonces llegaba a la cárcel donde estaba yo. Y entonces tenía que venir a solicitar para poder hacer una visita. Y el guarda de la cárcel decía, abuela, su hijo no se le permite recibir visitas. ¿Por qué no? Vengo de muy lejos en bote, en tren. ¿Por qué no puedo visitar a mi hijo? Su hijo causó otro problema en la cárcel. En este momento él está aislado. Y entonces él está aislado, no se le permite tener visitas.
lo siente mucho, pero se tiene que regresar a su casa. Entonces mi madre había venido de tan lejos, solo le quedaba llorar y regresarse a la casa. Pero mi madre regresaba nuevamente a visitarme. Otra vez le decían, abuela, su hijo no le es permitido recibir visitas. Tuvo otro incidente, otra pelea más. Y ella tenía que regresar. Y mi madre volvía a visitarme y no me dejaban recibir visitas. Así le sucedió muchas veces a mi madre. Ir y venir durante 5 años. Durante 5 años estuve aislado en la prisión. Porque cada vez que salía de la cárcel, entonces ocasionaba alguna discusión, algún problema, algún accidente. Entonces no pude interconocer a mi madre. Pero un día mi madre, su salud no estaba bien. Ella dijo, si no veo a mi hijo en esta ocasión, podría ser la última vez. Y ese día, ella decidió en su corazón y vino a visitarme. Pero ella no vino al centro de visitas. Ella fue directo a la oficina del guarda y al jefe, digamos, de los guardas de la cárcel dijo, ¿por qué no puedo visitar a mi hijo? ¿Está muerto o está vivo? ¿Por qué no me dejan ver a mi hijo? Entonces el guarda dijo, el oficial dijo, no le permitimos visitas porque él crea problemas en la cárcel. Tiene que regresar, señora. No puedo regresar, oficial, le dijo mi madre. Esta sería mi última vez. No puedo nada más regresarme. Y entonces ella se recostó en la oficina del oficial. Hasta que me deje encontrarme con mi hijo, no voy a levantarme, no voy a salir de aquí. Y porque estaba siendo ella tan necia, entonces se le permitió verme 10 minutos. Eso no era posible de acuerdo a la ley. Pero el jefe de la cárcel cambió las reglas. Estaba yo aislado y estaba yo encadenado. Entonces me desencadenaron, me quitaron las cadenas y me dijeron báñese rápidamente. Me bañé rápidamente y me dieron una vestimenta para ponerme y me llevaron al centro de visitas. Cuando llegué al salón de donde se recibían las visitas, ahí estaba mi madre. Y no se suponía que yo podía ir ahí, pero me permitieron encontrarme con ella y durante 10 minutos me encontré con mi madre. Durante 10 minutos no pude decirle una sola palabra a mi madre porque ella seguía llorando. No podía decirle, digamos, una sola palabra porque ella solo lloraba y lloraba y se terminó el tiempo de nuestra visita. Cuando se terminó el tiempo de la visita, entonces los oficiales me tomaron del brazo, me llevaron, entonces me di vuelta y, y mi madre estaba sosteniendo la... A ver, no puedo regresar, oficial. Si regreso a casa va a ser la última vez que veo a mi hijo. Déjeme sostener la mano de mi hijo. No puedo irme así, por favor. Y entonces yo vi eso, ingresé nuevamente a la cárcel. A partir de ese momento no pude conciliar el sueño. Tenía tanto dolor en mi corazón. Y esa noche decidí dentro de mi corazón, aunque me muera, quisiera conceder el último deseo de mi madre. Siempre causó problemas aquí en la cárcel.
Pero un día el jefe de la cárcel 새로운 법을 하나 만들었어요. And he created a new rule. hizo una nueva regla. 한 번 시험을 쳐가지고 100점을 5번을 맞으면 If you take the Chinese character test and you get 100%, Si usted hace un examen para el abecedario chino y saca una nota alta, vamos a permitirle una visita especial. Entonces él creó esa oportunidad. and from then on, Y a partir de ese momento to study. empecé a estudiar el abecedario chino. And the special thing is, Y lo especial de esto es, in the grass, in the courtyard, in the grass, 가족들이 돌아가 en el zacate, families would come las familias venían, and they would bring food. traían comida. And so with 3 hours, you can spend your time with your family. Durante 3 horas en esa visita especial usted podía compartir con su familia. Entonces empecé a estudiar el abecedario chino con mucho detalle. Nunca había estudiado yo antes. For the first time, I began to study. Por primera vez empecé a estudiar con muchísimas ganas. And I got the result of my first study, Y recibí el resultado de mi primer examen 30 points. y obtuve 30 puntos. Pensé, no va a funcionar. Grew up not studying. Porque yo nunca estudié cuando era niño. 항상 1등만 했어. I was always number one. 어디 가도 1등을 했어. I was always number one. Siempre era el número 1. ¿Por qué? 뒤에서 1등했어 항상. I was always number one to be last, Siempre era el último. not number one. Siempre era el último en las calificaciones. Studied and I got 30 points. Pero estudié y obtuve 30 puntos. The next day, I decided in my heart, Entonces, el siguiente día tomé una decisión en mi corazón. Yo no soy muy inteligente. friend of mine studies for 5 hours. Si este amigo mío estudia 5 horas, entonces yo tengo que estudiar 10 horas. Así es como puedo mantenerme al mismo ritmo. Si mi amigo estudia 10 horas, voy a tener que estudiar yo 20 horas para poder estar al mismo nivel. Sleep at all. Y después de ahí casi no dormía. Empecé a estudiar con muchísimo esfuerzo. First time in my life, I got 100%. Y por primera vez en mi vida obtuve 100 puntos en el examen. And from the, 두 번째 딱 100점 맞았어. and then second time, I got 100% 세 as 번째 well. Entonces, el segundo examen saqué 100 puntos. Y en el tercer examen saqué 100 puntos. 5 times. Saqué 100 puntos en 5 ocasiones. So I gained my privilege to have Entonces, obtuve mi derecho de poder recibir una visita especial de mi madre. Y le escribí una carta a mi madre. be happy. Madre, esté feliz. 면허 자격증을 받았어. I gained a special right for visitation. Tengo un derecho de una visita especial. I took a test on the Chinese character. Hice un examen de abecedario chino y saqué un 100 en 5 ocasiones. So on October 30th, 11 a.m., Entonces, el 30 de octubre a las 11 de la mañana, courtyard in the grass field, en el área del área verde, I got the right to have a special visitation that you've been obtuve el derecho de tener una visita especial que usted siempre ha querido. Por favor, venga a visitarme. mother wrote reply back to me. Entonces mi madre me escribió y me respondió y me dijo, hijo mío, I'm so thankful. estoy tan agradecida, hijo mío. I will surely be there. Seguramente voy a estar ahí, hijo mío. I'm going to make the food that you like to eat. Voy a prepararte la comida que más te gusta. ¿Qué te gustaría comer, hijo? And mother, I remember from my past. Y entonces me puse a recordarme de mi pasado. I really want to eat the red bean paste soup that you made. Entonces quiero comer una comida especial que usted preparó. Por favor, prepáreme esa comida especial. Sí, hijo, yo te voy a hacer esa comida especial. Voy a traer carne también. 제 어머니가 Sí. 그날 10월 30일 날 So my mother on October 30th, El 30 de octubre, she made food all night long prior to that. ella preparó muchísima comida. Soup that her son likes to eat. La sopa que a su hijo le gustaba comer, We're making meat, la carne que preparó, making new kimchi. kimchi también. All night long she told to make food. Durante toda la noche estuvo preparando la comida. Se subió al bote, subió al tren y llegó a la cárcel. 11시가 됐는데 So it was 11 a.m. Eran las 11 de la mañana. 그때 사람들 다 100점 맞았던 사람 다 왔는데 So all the prisoners, the inmates who got 100% on their test were also there. Todos los privados de libertad que habían sacado un 100 estaban también ahí, pero mi madre no llegaba. No reason she wouldn't be here Qué extraño que no estuviera mi madre ahí. for not to be here. No había ningún motivo por qué mi madre no está aquí. It was 11:30. Las 11:30 no llegaba mi madre aún. 12. 12.
y mi madre no llegaba. 12시쯤 됐을 때 And around noon, Y como al mediodía, 2 officers came to me, 2 oficiales de seguridad vinieron a buscarme, handcuffs 박지로 가서 and their rope, ¿sí? 손목에 수갑을 걸쳤어요. and they put handcuffs on my wrist. Y me pusieron en mi... Tied me back up with the rope. me volvieron a poner en la cuerda, me pusieron y me volvieron a llevar a aislamiento, al cuarto de aislamiento. No entendí por qué. Guarda, I took the test, I got 100. yo hice el examen y saqué 100 puntos. Me special visitation. Usted me dio derecho a una visita especial. But why have you placed me back in solitary confinement? ¿Por qué me pone de nuevo en el aislamiento, en el cuarto de aislamiento? ¿Por qué no me permite tener la visita especial? ¿Qué pasó? 네가 막 Y entonces el guarda dijo, su madre no puede venir. Why not? ¿Por qué no puede venir mi madre? I got 100% on the test. Saqué los 100 puntos en el examen. Your mother is not gonna come. Su madre no va a venir. 미역국 하시다가 On her way, Su madre, de camino acá a la cárcel, she died of a heart attack on the train. murió de un infarto en el tren. That day, my mother died of a heart attack on the train. Ese día mi madre murió de un infarto en el tren mientras venía de camino a la cárcel. And that evening, she spent all night making food for her. La noche anterior ella había durado toda la noche preparando la comida para mí. He likes red bean paste soup. Sí, mi hijo me dijo que le gustaba una sopa especial y ella lo preparó para mí. Oh, my son, he likes A mi hijo le gusta el kimchi. Hay que hacer kimchi para él. to make some meat dishes. Necesito preparar también la carne para él. Everything for me. Y ella lo empacó todo. And on the train, she died. En el tren de camino hacia la cárcel ella murió de un infarto. You know, people in the world, La gente en el mundo 저런 새끼는 나쁜 새끼. they would say, that punk, he's so bad. entonces decían, ese hombre es tan malo, tan rudo. That people like him needs to be put to death. Entonces la gente como él debería morirse. Fitting for him to just die. Es justo para él que él muera. People in the world, they all pointed their fingers at me. Entonces todas las personas así me señalaban a mí. There are so many people saying, put him to death. Entonces mucha gente decía, mátelo, que se muera. My mother never once thought that about me. Pero mi madre ni en una sola ocasión pensó así acerca de mí. Even though you committed the sin and you commit murder, A pesar de que yo cometí esa falta y de que había cometido homicidio, murder, you're not my son. aunque robé, ella nunca me dijo, usted no es mi hijo. Nunca me dijo eso. Once thought that way. Ni una sola vez mi madre pensó así. To see her son. Siempre quería verme, She made food all night long, me preparó comida toda la noche, and she got on the train se subió al tren because she wanted to come and see her son. porque quería venir a ver a su hijo. Mother, Mi madre she loved me so much. me amaba tantísimo. 또 내가 강도 살인죄로 교도소 들어갔다고 했어. Never once, just because of theft and murder, and Ni una vez, a pesar de estar en la cárcel por robo y homicidio, me dijo, usted no es mi hijo. Ella nunca pensó de esa manera. she wanted to see her son. Ella siempre quería verme. 부모가 자식을 향한 마음. Is a heart that the parent has. Es el corazón de una madre hacia su hijo. 부모들은 자식들은 그 부모의 마음을 압니까? But do the children know their parents' heart? Pero ¿lo conocen los hijos el corazón de sus padres? You know, when your father gets upset just a little bit, Cuando su padre se molesta un poco, dad hates me, mi papá me odia. and you judge your father. Y uno juzga a su padre o juzga a su madre. That's right. ¿Es correcto? 서울에서 어떤 사건이 있습니까? In Seoul, not too long ago, there was an incident. Sí, no hace mucho hubo un incidente. Father and a son, Un padre y un hijo they were having a meal together. estaban comiendo juntos, And they were having breakfast together. estaban desayunando juntos. The father asked the son, El padre le preguntó al hijo, hijo mío, 네 누나도 잘 돼 있다. oh, you know, 네 형님, your older sisters are 네 okay. 형님들 tus hermanas mayores están bien Your brothers are doing great. y tus hermanos mayores están bien, pero tú eres el problemático. I would hope that you could study just a bit better. Yo esperaría que puedas estudiar un poco mejor. Have no problem. Entonces nuestro hogar no tendría ningún problema. And he was a junior in high school. Entonces él estaba en la secundaria. While he was eating with his father, he got up, Mientras él comía con su papá, se levantó. threw the spoon down. Y entonces él tiró su cuchara al suelo. 아버지 Y él dijo, padre, Oh, good. This is great. 그러면 이 집안 eso es maravilloso. So it would be great. I don't have to be part of this household. then. Entonces no tengo que ser parte de este hogar. Está bien. So upset. Y se molestó tanto ese adolescente.
tú solo me odias, papá. And then he just walked out. Y entonces él salió caminando And the father opened the window. y el papá abrió la ventana, Oh, and then he just opened the window. abrió la ventana Oh, it's a 20-story apartment. He just jumped out the window. y entonces saltó de un edificio de 20 pisos. Saltó del edificio de 20 pisos. At that moment, the father, Y en ese momento el padre my son, dijo, mi hijo, in his mind, en su mente. he, without any thought, he ran down the stairs. Entonces él corrió, bajó las escaleras del edificio y volvió a ver hacia el zacate, His son had already fallen, pero su hijo ya había caído was broken, and y su cabeza se había roto y estaba muerto ya. he hung onto his dead son. Y entonces él sostuvo el cuerpo de su hijo muerto y dijo, mi hijo mío. I was wrong. Entonces yo me equivoqué, hijo. Forgive me. Discúlpame, hijo mío. I was so wrong. Yo estaba tan equivocado, hijo mío. And he was wailing and crying. Y entonces él estaba llorando y lamentándose. 아버지가 자식을 미워하는 자식이 있습니다. Is there a father that hates his child? Hay un padre que odia a su hijo. 미워하는 아들이 있습니까? Are there parents that hate their children? Hay padres que odian a sus hijos. You know who the most unfortunate person in this ¿Saben world quién is? es el más desafortunado You know, among everyone, entre todos? the thoughts of a person who thinks my father hates me. Una persona que piensa, mi padre me odia. Ese tipo de persona es la más desafortunada. No reason for the father to hate. No hay ningún motivo por el cual el padre odie al hijo o para que la madre odie a su hijo. But the worst person in this world, Pero el peor tipo de persona en este mundo mother hates. es uno que piensa que su madre le odia o que su padre le odia. That is the most wicked person in the world. Esa se convierte en la persona más malvada de este mundo. Parents to be like that. No hay un motivo para que los padres sean así. But children, and they don't have the heart to see their parents. Pero los niños, los jóvenes no tienen el corazón para ver a su padre. See the heart of the father. No pueden ver el corazón de sus padres claramente. Something wrong, Si el padre dice algo equivocado, and then they have misunderstanding. si hay algún malentendido, 저희 어머니는 My mother mi madre 미워하지 않았어요. never once hated me. ni una vez me odió a mí. 학교로 교도 들어가 있는데 Even though I was in prison for theft and Aunque estuve en la cárcel por robo y homicidio, mi madre aún así quería verme, all night me preparaba la comida durante toda la noche, se subió al tren on the way here died of a heart attack. y de camino entonces ella murió de un infarto. It's the heart of a parent. Ese es el corazón de un padre. 이에 대해서 엄마가 이렇게 옛날에 이렇게 얘기했잖아요. And so that's the reason why mother said this. 아버지가 옛날에 나한테 Entonces, por- This is the reason why father said those things to me. 그러면서 Por eso el padre me dijo esto. And then you have a different heart towards your parents. Entonces uno puede tener un corazón diferente hacia sus padres. A different heart towards your parents, that person 부모의 is very 마음은 bad. Pero si una persona tiene un corazón diferente hacia sus padres es muy malo. Bit of the heart of the parent. No ha podido captar el corazón de sus padres, esa persona sufre mucho. That is the heart of God our Father. Es el corazón de Dios Padre. 하나님의 마음이 여러분 마음속에 전달이 If you were able to receive the heart of God, Si uno puede percibir el amor de Dios, el corazón de Dios, you would never think to yourself that you would fail. uno nunca pensaría que va a fracasar. Problems and difficulties, Sin importar qué problema o dificultad estemos enfrentando, uno pensaría, mi padre me ama. 어린 말씀 날 외면하지 않는 Father does never leave me alone during Mi padre nunca me abandonaría en ese tipo de dificultad. bring me back up. Mi padre ciertamente va a levantarme So happy. y uno estaría entonces feliz. That's someone who has met God with their heart. Es una persona que se ha encontrado con Dios en el corazón. Sin you may have committed, No importa qué tan grave sea el pecado que haya cometido o la maldad que haya cometido, though you may have committed theft, and though you may aunque haya cometido robo u homicidio, there is no father who would just leave no hay un padre que nada más lo dejaría a uno you sin. solo que vaya al infierno. Si dice, sí, cierto, pecó, You need to send him to hell, vamos a mandarle al infierno. No hay un padre con ese tipo de corazón, right? ¿correcto? There's never a father with that. No hay un padre con ese tipo de corazón. But who is the most wicked person in the world? Pero ¿quién es la persona más malvada de este mundo? Si dice, sí, yo cometí pecado, sí, yo viví mal, voy a ir al infierno. Someone who has that mindset. Ese tipo de mentalidad. Among all things, Entre todas las cosas, I committed a lot of sins. yo cometí muchísimos pecados, era un pecador. So it's possible I'll go to hell.
Es posible que yo vaya al infierno. Alguien con esa mentalidad. 그런 생각을 갖는 사람이 있더라고요. There are people who believe in God, yet they still Hay have personas que, aunque creen en Dios, tienen esa mentalidad. the most wicked person in the world is a person Entonces, una persona más malvada en el mundo es la que piensa así. a little bit about the heart No conoce para nada el corazón de su padre. ¿Qué clase de padre, aunque su hijo cometió un delito, le dice va a ir al infierno? Tiene que ir al infierno, tiene que ser destruido. ¿Qué tipo de padre sería así? there is no mother and father in this world, No hay ningún padre ni una madre en este mundo que sea así. even though their son is in prison. Aunque su hijo esté en la prisión por homicidio y robo, My mother did not even have even a little bit. pero mi madre nunca tuvo ese tipo de odio hacia mí. Ella me extrañaba, She traveled that far ella viajaba tan lejos para visitarme y regresaba a casa. and go back home crying. Volvía llorando porque le hacía falta a su hijo. Would God our Father do no more than a mother? Entonces, ¿no haría Dios algo mucho mayor que una madre así como la mía? God our Father be less than the fathers of this world? Entonces, ¿sería Dios inferior a los padres de este mundo humanos? ¿Cuánto pecado han cometido ustedes? Lived a wicked life. How much wicked? Si han vivido con maldad, qué tanta maldad han cometido? No matter how wicked and evil you No importa cuán malo you will never, haya sido su vida, nunca va a ir al infierno because you have your father. porque tiene un padre. Just because the son committed a sin, Aunque el hijo haya cometido pecado, God is not a father that would just leave us. Dios no es un padre que nos deje nada más en el fuego del infierno por nuestros pecados. When you are able to receive the heart of Cuando uno recibe el corazón del Padre en forma precisa, assurance entonces uno tiene seguridad. that I will surely go to heaven. Ah, yo voy a ir al cielo santo. God will surely help me. A Dios ciertamente me va a ayudar. What difficulty, No importa cuál sea la dificultad que usted esté atravesando, usted va a estar feliz. no matter what pain comes, No importa cuál sea el dolor que usted esté atravesando, usted podrá estar feliz. ¿Por qué? because I have a loving father. Porque tengo un Padre que me ama. It is not a father that leaves me inside of destruction. No es un Padre que me deja en ser destruido. Surely save me from this. Mi Padre ciertamente me va a librar de esta destrucción y me va a ayudar. That is a heart to know the Father. Es el tipo de corazón que conoce a su Padre. That is someone who has precisely received the heart of Eso es alguien que ha recibido el corazón de su Padre en forma precisa. wicked people. Pero las personas malvadas, Difficulty comes to you. cuando les viene una dificultad, ay, tengo mucha dificultad, uy, estoy atormentado, Not helping me. Dios no me está ayudando, You're nervous. se pone nervioso, se pone preocupado, se pone angustiado, está en tormento. So they're the most wicked people in this Es el tipo de persona más malvado el que piensa así. they haven't even received a little bit of the Father. No han recibido ni una pizca del corazón de sus padres. That the Father is going to curse them. Entonces piensan que su padre le va a maldecir. They think that the Father is going to look away from Piensan que su padre va a voltear su rostro y le va a abandonar. them. That is why they're so nervous and Por eso está nervioso y por eso está preocupado, por eso está angustiado. did not receive the Father. Porque no recibieron el corazón de su padre. 사막에 내놔도 You know, even out in the wilderness, the desert, Aún en el desierto, if you're able to receive the heart of the Father, si uno recibe el corazón del Padre, then you will have so much hope. entonces uno va a tener mucha esperanza. My Father, Ah, yo tengo a mi Padre. God will never just leave me here to die. Ah, Dios no me va a dejar aquí abandonado para que yo muera. Me from here. Él ciertamente me va a salvar de este lugar. That is when you have exactly received the heart of the Father. Eso sucede cuando uno ha recibido el corazón de su Padre en forma precisa. Cuando escuchamos la palabra de Dios, Not just to have a service, no se trata solamente de tener un culto, you must receive the heart of the sino que se trata de recibir el corazón del Padre. That is the state of the empathetic listening. Ese es el estado de escuchar con empatía. To receive the heart, Cuando se recibe el corazón, all your conflicts will come to an end. todos los conflictos que tenemos se van a solucionar. But someone who distrusts in the Father, Pero una persona que tiene desconfianza hacia el Padre, ¿qué va a decir? oh, my Father hates me. Ah, mi Padre me odia. And they would just open the window and jump out. Y entonces van a abrir la ventana, van a saltar. When a difficulty comes to you, Cuando una dificultad viene a su vida, comes to you, cuando una prueba viene a usted, when you have start to have distrust towards God,
Si usted tiene desconfianza hacia Dios, how are you the same? 여러 감당할 수 없는 어려움이 있어요. Let's say there's a difficulty you cannot handle. vamos a decir que usted enfrenta un problema que no puede resolver. Usted está dentro de esa dificultad. That means that you distrust God. Eso quiere decir que usted desconfía en Dios. That is most wicked. Y eso es la maldad más grande. And you think of your father, Y usted cuando piensa en su padre, no conoce el corazón de su padre. no matter what problem you have, Sin importar cuán grande sea el problema que tengamos, someone who has exactly received the heart of the alguien que ha recibido el corazón del Padre en forma precisa, no matter where they go, they can be free. no importa dónde vaya, puede ser libre. Father for. 아버지가 계셔도 외롭지 않아. And because I have my father, I'm not in difficulty. Ya que tengo a mi Padre, no estoy en dificultad. Father will surely save me. Mi Padre ciertamente me va a salvar de toda dificultad. Pero la gente malvada, Difficulty comes. cuando viene una dificultad a su vida, They're just inside of the difficulty and nada más permanecen dentro de esa dificultad y ese dolor father does not like me. porque piensan, mi Padre no me quiere. Father will not help me. El Padre no me va a ayudar. That is someone who distrusts. Es el tipo de persona que desconfía en su Padre. 성경 속에서 하나님의 마음을 만나는 거예요. We meet the heart of God through the scripture. Nosotros podemos encontrarnos con Dios a través de las Santas Escrituras, Difficulty comes to you. sin importar cuán grande sea la dificultad que enfrentemos. And no matter what valley of death you may be walking, Y no importa qué valle de muerte estemos atravesando, podemos tener libertad y gozo en ese tipo de circunstancia. ¿Por qué? why? Because that person knows God. Porque esa persona conoce el mundo de Dios. And that person has met God. Y esa persona se ha encontrado con Dios en el corazón. Pero alguien que tiene un poquito de dificultad. ¿Hay Dios? ¿Existe Dios? Doesn't even listen to my prayer. Dios no escuchó mi oración. Why? I believe in God, but why am I going through hardship? ¿Por qué estoy atravesando esta dificultad? Picking me out. ¿Por qué Dios solo me da problemas a mí? That's how we think. Así es como piensa uno. Only when good things come, you're like, oh, that's right. Solo cuando suceden cosas favorables decimos, ay, qué bueno que es Dios. Pero a la menor dificultad pensamos, Dios me odia. Distrust him. Y ya se tiene desconfianza hacia Dios. Eso Is someone who has not received the es una persona que no ha recibido el corazón de su Padre. I sin, Sí, es cierto, nosotros pecamos. and yes, I might go to hell because of this sin. Y sí, podría ser que yo vaya al infierno a causa de este pecado. This thought until now. Si uno ha tenido ese pensamiento hasta este momento, hoy tiene que desechar ese pensamiento, ¿comprende? 여러분 어떤 죄를 지었어도 No matter what sin you commit, Sin importar cuán grave sea el pecado que usted haya cometido, there is no father that's going to just leave you to hellfire. no hay un padre que lo vaya a dejar abandonado para que usted vaya al infierno. Trataría de salvar a su hijo. Y para eso envió a Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. Y Jesucristo fue clavado en la cruz. ¿Por qué? Para salvarnos a nosotros. 모든 것을 내어주시는 분이 하나님. The one who gives everything for us is God. El que nos da todo a nosotros es Dios. And while you have that God, Mientras que tenemos a este Dios, you can never go to hellfire. entonces nunca iremos al infierno de fuego. ¿Comprenden? 아직도 마음에 죄가 있는 사람. Is there anyone who still has sin remaining in their heart? ¿Hay alguien aquí que todavía tenga pecado en su corazón? Sí, todavía se considera, yo soy pecador. I still have just a little bit of sin. Yo todavía tengo un poco de pecado en mi corazón. ¿Hay alguien que se sienta así aquí en esta mañana? 하나도 없습니까? You have no sin whatsoever? ¿No tiene pecado? 난 죄가 하나도 없습니다. I have no sin. Raise your Sí, levante su mano si no tiene pecado. So what about those who did not raise their Y los que no levantaron la mano, ¿qué sucede? Why did you not raise your ¿Por qué no levantaron su mano? 오늘 딱 정리를 해야 됩니다. So you have to clearly organize this today. Entonces debemos organizar este tema hoy. 할지도 몰라. I might go to hell. Yo podría ir al infierno. You have to end all thoughts like Ese tipo de pensamiento tiene que terminar hoy. not going to help me. Dios no va a ayudarme. Those thoughts, Tiene que cortar ese pensamiento hoy. that is a wicked thought. Ese es el corazón de la maldad. You know, you all have raised your children. Todos hemos criado a nuestros hijos. 위한 아버지가 있어요. You know, no matter what bad things your children do, Aunque sus hijos cometan errores, ¿qué tipo de padre odiaría a su hijo por una equivocación? there is no one. No hay ninguno. ¿Entienden? At this time, En este momento 질문하는 시간. I want to have time for questions. quiero abrir para que hagan preguntas.
¿Alguien tiene preguntas para mí? 하고 싶은 얘기 있는 사람. ¿Alguien tiene preguntas? To say. ¿O algo que quisieran expresar? La gente me pregunta acerca de la salvación. Yo comprendo que todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero algunos cristianos preguntan esto. That if they receive salvation Si han recibido la salvación and they commit a sin or they backslide, y, y vuelven a cometer pecado and they die in that condition, y mueren en esa condición, they ask, can they go to hell or will they? que si va a ir al infierno o va a ir al cielo, esa es la pregunta. 그거요. 아주 간단합니다. So that's very simple. Es muy sencillo eso. In 1 Corinthians it says, En 1 Corintios dice lo siguiente: a brother un hermano renacido 아비의 아내를 취하는 gains a wife. obtuvo una esposa. 그러면 그 일을 어떻게 왜 처리하냐면 And so a born again brother gains a wife. 가는 Cuando un hermano renacido So he commits adultery. 근데 이 문제를 어떻게 처리하냐면 So how must he handle this? si un hermano renacido si comete adulterio, ¿cómo puede enfrentar esta situación? That person will go to eternal hellfire. No es que esa persona va a ir al infierno. 하지만 Yes, that soul goes to heaven, Sí, su espíritu va al cielo. 사람에 대해서 징계를 but the church lays down a judgment for that person. Pero la iglesia ejerce disciplina sobre esa persona. Causing that brother to go to hellfire. Pero ese pecado no está causando que la persona vaya al infierno. 20절에 Vamos a ver Lucas capítulo 15. It says in verse 20, and he arose and came, En el versículo 20 dice lo siguiente: but when he was still a great way off, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, his father lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo pródigo, he took his father's inheritance, él tomó la herencia, los bienes de su padre, wasted all his goods, y entonces desperdició todos esos bienes, and in the end he ended up in the pig. y al final él terminó entonces en la porqueriza. 돼지 먹는 쥐엄 열매로 배를 채워 다니는데 And he wanted to fill his stomach with the husk that Y entonces él quería comer las algarrobas que comían los cerdos, we give him that pero nadie ni siquiera le daba algarrobas. die here. Entonces él dijo, voy a morir aquí. Y en ese momento él pensó en regresar a la casa de su padre. When he came back to his Y cuando regresó a la casa de su padre, was there something that the prodigal son did well? había una cosa que el hijo pródigo había hecho bien o no. He did well. No había hecho nada bien. 엄청난 재산을 All of that father's immense inheritance, 창기한테 모든 Toda esa herencia inmensa de su padre, él lo desperdició todo con rameras. 해가지고 아버지에게 돌아왔습니다. and he lost everything, was ruined, and came back to the father. Y después de quedar arruinado, regresó a su padre. Y cuando regresó a su padre, I have sinned against heaven. él dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, Padre. I'm no longer worthy to be called your Ya son. no soy digno de ser llamado tu hijo. Hire me as one of your servants. Hazme como uno de tus jornaleros. Father, Pero el padre, he would always go to the hill, y siempre iba a la montaña son to come home. y avisaba a ver si veía si venía su hijo. And then far away he saw his son. Y desde lejos vio donde venía su hijo. How happy would his father have been? Cuán feliz se sentía ese padre. Will my son come back today? ¿Vendrá hoy mi hijo? Tomorrow. ¿O vendrá mañana mi hijo? Hurry up. Tiene que apurarse y regresar. Always waiting for his son. El padre siempre estaba esperando que su hijo regresara. Son came back successful. Es porque venía con éxito su hijo. ¿Era por eso que le esperaba? Son said, when you give me my part of the inheritance, Entonces cuando, I'm going to do business in the faraway country. ¿qué dijo el hijo? Cuando usted me dé mi parte de la herencia, voy a ir a hacer negocios. Después de tener éxito, voy a regresar. Entonces estaba muy confiado en sí mismo. Pero desperdició todo y volvió como un mendigo. Father was waiting for
Y el padre aún así estaba esperando a su hijo. He sees his son coming back as a beggar. Al ver a su hijo regresando en condición de un mendigo, The father is so happy. pero su padre se sentía tan feliz. Hijo. And he's running towards his son. Y entonces corrió hacia su hijo, lo abrazó, Kisses him. le besó, Calls his servants. llama a sus criados, Bring out the best robe for him. vengan, traigan el mejor vestido, pon un anillo en su mano, Good sandals on him. pongan calzado en sus pies, Kill the cat. maten al becerro gordo. 아들이 황자가 성공해서 돌아올 줄 알았습니까? 망해서 돌아올 줄 Does the father think that the son will come back successful or the son will come Entonces, ¿cómo esperaba el padre que regresara su hijo? ¿Exitoso o fracasado? 통역이 잘 안 되나요? Maybe the translation is bad. ¿Cómo esperaba el padre que regresara su hijo? ¿Exitoso o fracasado? 아버지는 황자가 망해서 돌아올 거 정확하게 So the 알았어요. father knew the prodigal son would come back ruined. El padre sabía que el hijo pródigo regresaría fracasado. He did not wait for a successful son. Él no estaba esperando a un hijo exitoso que regresara a él. Waiting for his son to come back ruined. Estaba esperando que su hijo regresara fracasado. ¿Saben cuál es la evidencia de esto? Prepared the best robe. Estaba preparado el mejor vestido, el calzado también, el anillo también y el becerro gordo también. The son who came back successful. Si el hijo hubiera vuelto exitosamente, ¿por qué prepararía el padre esas cosas si el hijo hubiera vuelto exitosamente? ¿Para qué preparar el calzado? Si viniera con éxito, traería un calzado excelente, Be driving a really nice Benz. traería, digamos, un muy buen coche. There's no reason for the father to. No habría razón para que el padre prepare algo para su hijo. His father knew the son would come back. Pero el padre sabía que su hijo iba a volver en condición de mendigo, que iba a venir arruinado. For that son, Y para ese hijo, and for that son who came back as a beggar, en condición de mendigo, the son was so happy. pero el hijo estaba tan feliz, el padre estaba tan feliz de ver a su hijo, le abrazó, le besó, le puso el mejor vestido, le puso el anillo, le puso calzado también, mató el becerro gordo también. The prodigal son began to change. Entonces ese hijo empezó a cambiar. ¿Cómo? 아버지 말이 떨어지자마자 As soon as the father's words left his mouth, 변하기 시작했어요. En el momento en que las palabras de él salieron de la boca del padre, él empezó a cambiar. Antes, with his father, he didn't listen to his father. cuando estaba con su padre, él no escuchaba ni una palabra de lo que decía su padre. He would just, ignore. Cuando su padre hablaba, el hijo pródigo le ignoraba. His father said was a complete. Todo lo que decía el padre no era importante para el hijo. Me, I do it this way. ¿Y qué decía el hijo? Si yo fuera mi padre, yo haría los negocios diferente. Father did not suit his heart. Entonces, ya que el corazón de su padre no calzaba con lo de él, entonces él pidió su parte de la herencia y se fue a una provincia apartada. He came back this. Pero cuando regresó, He was completely ruined. estaba completamente arruinado. And the father said to his servants, Y el padre le dijo a sus criados, bring out the best robe. traigan el mejor vestido. And then the robe was placed on him as it was. Y entonces le colocaron ese vestido. Does not come to his mind. Si el hijo no vuelve en sí, ¿qué hubiera dicho? Father, Padre, 뭐 잘한 게 있어야죠. I didn't even do anything right. yo no hice nada bien. I'm not worthy to wear this robe. Yo no merezco tener este vestido. Brother, Déselo al hermano, a mi hermano mayor. he's not in his right mind. That's what he would say. Si él no estuviera bien de su mentalidad, eso es lo que hubiera dicho. The ring would not fit. Entonces el anillo tampoco hubiera encalzado. Padre, I'm not worthy to be. no soy digno de ponerme este anillo. Give it to older brother. Déselo a mi hermano mayor. If he's still right and smart, Si él tiene algo de inteligencia, no importa qué es lo que diga el padre. and he would reject it. Antes, él no aceptaba las palabras de su padre. Ese es el tipo de cambio equivocado. El cambio verdadero, 좋은 옷을 내가 다 입혀라 하면 The father says, put the best robe on him. el padre dice, póngale el mejor vestido. The best robe has to be. Entonces el mejor vestido se pone en esa persona. Ese es el cambio verdadero. ¿Por qué? Because my thought is wrong. Porque mi pensamiento es equivocado. Words are right. Y las palabras de mi padre están en lo cierto. Father says, No importa qué es lo que diga mi padre. whatever he says, it will just enter to the children. Entonces cualquier cosa que diga el padre va a entrar en el corazón de sus hijos y sus hijos van a cambiar. Wrong change is Pero el tipo de cambio equivocado es, back ruined. si el hijo hubiera vuelto arruinado, The father spoke. 여봐라 y el padre hubiera hablado, Best robe out
traigan el mejor vestido This clothes, this robe should just be placed on him. y deben de ponerle ese vestido. Y el cielo hubiera dicho, no, no, papá, no merezco que me ponga ese vestido. No hice nada para recibir este vestido. Déselo a mi hermano mayor. I'm not worthy to wear No soy digno de ponerme este vestido. Una vez más, él estaría ignorando la voz de su padre. Father says he will not just accept it. Pero This is the wrong choice. ese es el cambio equivocado. You again just follow after your thoughts. Eso sería seguir siguiendo los pensamientos. Hey, El cambio verdadero put the best robe on him. es que dice, ponga el mejor vestido. Just place on Entonces el mejor vestido se le coloca al hijo. Ponga un anillo en su mano. he has a ring. Y entonces se le pone ese anillo en su mano. Ponga calzado en sus pies. New sandals will be placed. Entonces esas sandalias serían puestas en los pies. Fatted calf, Maten el becerro gordo. 밥상을 하시고 성화지 먹고 있어야 돼. and then he should be eating the fatted calf. Entonces ya debería estar comiendo de ese becerro gordo en su almuerzo. Ese es el proceso del cambio de Dios. Still think they're right and smart. Pero las personas que piensan que tienen la razón, Told, bring the best robe. cuando el padre hubiera dicho traiga el mejor vestido, entonces no se lo pondría. I'm not even worthy. Ay, no merezco ponerme este vestido. Again, he will follow after his Y una vez más seguiría su pensamiento. people are living their spiritual life. Muchas personas están viviendo su vida espiritual de esta manera. Father knew the prodigal son would come back ruined. El padre sabía que el hijo pródigo iba a regresar fracasado. God knows that we are people who can only sin. Y Dios sabe que somos personas que únicamente podemos cometer pecado. We are going to sin. Y que hasta el día de nuestra muerte estamos llenos de errores. Jesus says, I have made you holy. Por eso Jesucristo dice, yo los hice santos, yo los hice justos. And Jesus is trying to put the clothes of righteousness on them. Entonces Jesús está tratando de poner una vestidura de justicia. Ah, muchas gracias, Señor. Soy justo, Señor. Soy santo. Así deberíamos de decir, But we still think we're smarter. pero aún así nos consideramos más inteligentes, mejores. Entonces decimos, "Ay, aún sigo pecando. Self-righteous. ¿Cómo puedo decir que soy justo? I still have to be a humble sinner. Siempre tengo que ser un pecador humilde. Soy pecador." These words of God are not being Entonces eso quiere decir que esas palabras, ese corazón de Dios no está penetrando en nuestro corazón. Aún sigue pensando entonces que es más inteligente, más sabio que Dios. Dios dice, yo te limpié, uno debería de confesar. Yo me cambié entonces. Eso es cambiar. Dios dice, yo te santifiqué. Entonces uno debería de testificar. Sí, yo soy santo. Entonces la santidad de Dios vendría sobre nosotros. Si nos dieron el anillo, entonces nada más se pone ese anillo. Pero las personas que piensan que son mejores, más inteligentes, piensan, ay, yo no soy digno de ponerme este anillo. Ay, déselo a mi hermano mayor, por favor. no matter what the Father says, it does not go through. Sin importar lo que diga su padre, el corazón del padre no va a penetrar en el hijo. La gente mala de este mundo es así. Rechazan el amor del padre. 황자가 뭘 잘해서 그래요. It's not because the prodigal son did something well. 망해서 돌아오니까. It's because he came back completely ruined. Es porque volvió completamente arruinado. So no matter what the Father says, No importa lo que diga su padre, these words are placed exactly. estas palabras penetran en el corazón del hijo. This is called change. Este es el cambio verdadero. All are all the same. Todos nosotros somos iguales. No matter what evil, what sin you No importa cuánta maldad o qué pecado hayamos cometido. God knew you were only someone who could continue to sin. Entonces Dios sabía que nosotros somos el tipo de persona que inevitablemente solo pecaría. Pero entonces Dios nos dice, yo lo hice santo, yo lo hice justo. Trying to put this clothes of righteousness on. Y Él te está tratando de poner la vestimenta de la justicia sobre nosotros. Y uno debería decir, sí, yo soy justo, estoy muy agradecido. Esto es lo que debo ponerme. Who still think they're smarter, Pero las personas que piensan que son más inteligentes que Dios y la palabra dicen, ¿cuál justo? Yo siempre estoy pecando. Yo tengo que ser un pecador humilde. they're not putting on the clothes that Jesus is No aceptan ponerse el vestido que Jesucristo les quiere dar. Esta es una persona malvada. wicked, Esta es la maldad. right? ¿Cierto? 나를 깨끗하게 했어. I have cleansed you. 예, 깨끗. Yo te limpié. Yo estoy limpio. Tú eres santo. You're holy. Tú eres santo. ¿Cómo debería decir? Sí, soy santo. I have placed you in heaven. Yes, Sí, you can go to heaven. tiene un lugar en el cielo. Uno debería decir, sí, tengo un lugar en el cielo. This is someone who has accepted the word of God. Ese es alguien que ha aceptado la palabra de Dios tal y como es. True change. Este es el cambio verdadero. But people who have not changed yet Las personas que no han cambiado aún think they're smarter than God.
piensan que son más capaces e inteligentes que Dios. God says, this water, it's wine. Dios dice, esta agua es vino ahora. Oh, what do you mean? We're the one who put water into the ¿Qué quiere decir? Nosotros le pusimos agua a estas vasijas. ¿Cómo va a decir que estas vasijas tienen vino? Entonces esas palabras no estarían entrando en el corazón de sus criados. Ellos son más inteligentes que Dios. And people like this cannot receive change. 진정한 변화. Y las personas que son así no pueden experimentar el cambio. El cambio verdadero God knew that you all would come back ruined. es que Dios sabemos que nosotros vamos a regresar a Él arruinados. And God wants to put everything on you for free. Y Dios quiere poner todo sobre nosotros, pero de forma gratuita. Jesus has washed away all your sins. Mi Hijo Jesús les limpió de todo pecado. You're perfect. Nosotros somos justos, limpios, perfectos. 입혀주면 그냥 입으세요. If you're given these clothes to wear, just Si nos dan el vestido de la justicia, nada más hay que lucirlo y ponérnoslo. 거부하지 말아요. never reject it. No rechace ese vestido. 진정한 변화는 The true change El cambio verdadero is when the Father speaks es cuando el Padre habla and you just accept those words. y únicamente se aceptan las palabras del Padre. Then I believe in your spiritual life you'll be very happy. Entonces creo que a partir de ese momento en su vida espiritual van a ser muy felices y benditos. God has placed everything on you. Dios les puso todo sobre ustedes. Vamos a terminar aquí. 자 기도 한번 할게요. Let us pray. Vamos a orar, por favor. Loving Father God, we thank you. Padre Celestial, te damos gracias. 듣는 자세에 Today we talked about listening. Hoy hemos hablado acerca de escuchar en forma atenta y con empatía. When we receive the heart of God, Cuando nosotros recibimos el corazón de Dios tal y como es, we are able to be free in all aspects entonces somos libres en todos los aspectos to gain joy. y también obtenemos el gozo, Señor. 마음을 볼 수 있도록 We ask that you allow us to see your heart, Le pedimos que usted nos permita palpar y ver su corazón glorify the God who leads. y queremos glorificarlo porque usted nos permite hacer esto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a terminar.